A continuación, Matemática, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de suma de ángulos internos en un triángulo para el área de matemáticas. Hoy contamos con el apoyo en lengua de señas a Pablo. Gracias, Pablo. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad y el pensamiento lógico. Pero recuerda que antes de iniciar, debes lavarte tus manos con agua y con jabón, así como también tener listo tu cuaderno de apuntes, hojas, una regla, lápices y todo el material que puedas utilizar para el programa de hoy. Cuando nosotros hablamos de un triángulo como tal, siempre pensamos en algo que tiene tres lados. Asocia en tu casa qué artículos o qué objetos tienen esa forma. En este caso yo pienso en esto, en un techo. Tenemos una figura triangular. Entonces, un triángulo consta de tres lados. Y existen de varios tipos. Hoy vamos a conocer los distintos tipos de triángulos y cómo se hace lo que son las sumas internas de sus ángulos. Muy importante que tú puedas reconocer esta información porque dentro del proceso de trigonometría, dentro de lo que es el área de geometría, tú vas a tener que conocer los ángulos internos, externos, pero hoy trabajaremos los internos de un triángulo, de una manera general. Entonces, iniciamos. Los triángulos hay de tres tipos básicamente. Está el equilátero. Tres lados iguales. Un triángulo equilátero tiene exactamente tres lados iguales en el tamaño que corresponde a los lados. Tenemos el isósceles, que tiene dos lados iguales y un lado diferente. El isósceles tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y tenemos el escaleno, que tiene sus tres lados desiguales. La forma general son estos tres: el equilátero de tres lados iguales, el isósceles de dos lados iguales y un lado diferente, y el escaleno de tres lados desiguales. Esa es la generalidad de los triángulos. Pero nosotros regularmente trabajamos como forma general lo que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿a cuál de los tres consideras que pertenece? Vamos a hacer el dibujo del triángulo rectángulo. ¿A cuál de los tres consideras que pertenece a un triángulo rectángulo? ¿Al equilátero, al isósceles o al escaleno? Identifícalo. Claro, al escaleno, porque sus tres lados son diferentes. Muy bien. Vamos a borrar esa parte y vamos a ampliar el triángulo. Ahora que nosotros ya conocemos cómo se llama cada uno de los triángulos, vamos a colocar este triángulo en este momento. Nosotros en programas posteriores vamos a reconocer también lo que son las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares. Hoy vamos a verlo de manera general. Nosotros regularmente para nombrar los ángulos utilizamos el alfabeto griego.
Y regularmente utilizamos las primeras letras, que esta es alfa, beta y gamma. Regularmente utilizamos estos tres símbolos del alfabeto griego para reconocer lo que son los ángulos internos de un triángulo. Entonces, si este triángulo es un triángulo rectángulo, en esta parte de acá vamos a tener un ángulo recto. El ángulo recto se dibuja de esta manera y es un ángulo recto. ¿Qué significa? Que tiene 90 grados. Entonces solo nos queda por encontrar dos lados cuando tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, en uno de los lados colocamos alfa y al otro lado le colocamos beta. Y de esa manera nosotros ya sabemos los nombres de los ángulos que tenemos en un triángulo rectángulo. Pero ¿qué sucede cuando el triángulo no es rectángulo? Entonces, acá, este ya no es un triángulo rectángulo. Cada uno de los ángulos va a ser diferente, entonces tenemos que utilizar las tres letras que estamos coincidiendo acá. Alfa, beta y gamma. Entonces, allí nosotros ya tenemos los tres ángulos que tiene el triángulo como tal. ¿Qué sucede con ello? Nosotros tenemos que tener, por definición, la suma interna de los ángulos y siempre va a ser la misma. Entonces escribimos nosotros que la suma de los ángulos en un triángulo va a ser igual a 180 grados. Mire, de una nomenclatura matemática dice que la sumatoria de los ángulos en un triángulo, cualquiera que éste sea, es igual a 180 grados. Entonces venimos nosotros y ya conociendo la definición decimos alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. Y esta definición que tenemos acá es muy importante. ¿Por qué razón? Porque al conocer nosotros que la suma interna de los ángulos va a tener un valor constante que es 180 grados, entonces a la hora de conocer los ángulos yo puedo conocer el tercer ángulo, indistintamente de qué tipo de triángulo esté trabajando. Si lo miramos referenciado para el triángulo rectángulo, entonces nosotros vamos a tener alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados. Si usted se da cuenta, esto es referenciado para el triángulo rectángulo, aquí lo vamos a poner, aplica para el triángulo rectángulo. Aplica para el triángulo rectángulo alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Aquí le vamos a poner TR, que es triángulo rectángulo. Entonces, allí nosotros podemos observar directamente que aplica esta. Pero si el triángulo no tiene un ángulo recto, entonces esa es la forma general. Y lo vamos a escribir aquí. Forma general de sumar alfa más beta más gamma igual a 180 grados. En este caso que nosotros estamos planteando acá, nosotros ya sabemos
¿Cuál va a ser el valor? Siempre dentro de los triángulos, colocando los ángulos que conocemos. Establecido esto, vamos a poder trabajar lo que es el seno, coseno, tangente, secante, cosecante, para encontrar los valores de los lados o encontrar las proyecciones que necesitamos y demás en trigonometría. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer un primer ejemplo. Es muy importante que todo lo que estamos viendo aquí en el programa tú lo puedas ir apuntando en tu cuaderno, en tus hojas, le coloques siempre la fecha y el tema específico para que a la hora que repases puedas saber de qué se trata cada una de las actividades. Ejemplo. Tenemos este triángulo y tenemos alfa, beta y gamma. Lo vamos a poner aquí paradito así, para que se diferencie de alfa con gamma. Muy bien. Nosotros sabemos que alfa es igual a 10 grados. Sabemos que beta es igual a 30 grados. Gamma, ¿qué valor tendrá? Nosotros siempre tenemos que conocer dos ángulos para encontrar el tercero. En este caso nosotros sabemos que alfa mide 10 grados, que beta mide 30 grados, pero no sabemos cuánto mide el valor de gamma. ¿Qué hacemos? La forma general dice que alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. Establecido esto, ahora colocamos los valores de cada uno de los que tenemos. 10 grados más 30 grados más gamma va a ser igual a 180 grados. Reduciendo eso tenemos 40 grados más gamma igual a 180 grados. Gamma va a ser igual a 180 grados menos 40 grados. Gamma va a ser igual a 180 menos 40, nos da 140 grados. Y ese es el ángulo que tenemos en esta parte. 140 grados. Muy importante reconocer la amplitud que tenemos. Ahora, también tenemos que hacer referencia a lo siguiente. Si tú tienes a mano un transportador, te vas a dar cuenta, ese es el transportador, que viene marcado de la siguiente manera. Podemos tomar la referencia de ese punto contrario a las manecillas del reloj. Pero el transportador tiene la particularidad también que trae contrario a la misma posición para poder medir. Entonces tú tienes que saber hacia dónde vas a hacer tu referencia de los grados. Muy bien, ese es el transportador común de 180 grados, pero también puedes tener el de 360 grados. En ambos casos, lo que tengo yo marcado en azul, tú lo puedes leer de acuerdo a las manecillas del reloj.
empezando a medir de aquí hacia arriba. O lo puedes medir contrario a las manecillas del reloj. Ojo con lo que te voy a indicar en este momento. Si tú empiezas a hacer las medidas con tu transportador contrario a las agujas del reloj, dentro de todo el problema que resuelvas, tienes que hacer las medidas contrario a las manecillas del reloj. No en un caso vas a usarlo de un lado y en el otro de otro, porque entonces ahí vas a tender a tener una confusión. Entonces debes de considerar bien la forma de cómo utilizar tu transportador. Y en este caso estamos hablando de 140 grados, entonces la proyección es correcta, ¿bien? Tendríamos referente a este punto que sería el origen, tendríamos 140 grados aproximadamente por acá. Considera siempre la importancia de decir alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Toma esto como guía para trabajar siempre la suma interna de los triángulos y nunca tendrás problema en el área trigonométrica de cómo encontrar todo lo que corresponde a los ángulos internos de un triángulo en las proyecciones. En próximos programas ampliaremos esta información y hoy te dejaremos un pequeño reto. Vamos a borrar esto y vamos a colocar el reto del día de hoy. El reto de hoy. Tengo un triángulo que mide 42 grados en gamma. En beta va a medir 18 grados. Alfa, quiero saber cuánto mide. Vamos a dibujar el triángulo. Haciendo uso del transportador. Y recuerda que si vas a empezar a medir contrario a las manecillas del reloj, en todo el ejercicio vas a trabajar contrario a las manecillas del reloj. Y si lo vas a hacer a favor de las manecillas del reloj, en todo el problema lo vas a hacer de igual manera. Ten presente de guardar todos tus materiales, ya sea en una cajita, en una bolsa, en tu cuaderno, todos los apuntes que corresponden, y prepara tu portafolio porque muy pronto tendrás que entregarlo en tu establecimiento educativo para dar fe y legalidad que has cumplido con estar trabajando con nosotros en los programas aquí en Aprendo en Casa. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Lo que es la suma interna de los triángulos. Todo lo que corresponde a los ángulos internos y los distintos tipos que tienen los triángulos a la hora de desarrollarse. Comparte siempre esta información con un adulto o con alguien más que te acompañe en casa, porque de esa manera el conocimiento crece. Te recordamos que puedas lavarte siempre tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial como hacemos aquí en el programa. Pero recuerda que lo más importante en ese momento para ti, para mí y para todos nosotros es quédate en casa. Hasta la próxima.